Eso, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán persecución, es natural. Ante persecución, nosotros debemos obedecer a la voluntad de Dios Padre. Es el camino más rápido. Pero en nuestra vida, nosotros tenemos muchos temores. A veces éramos muchas tonterías. Y siempre queremos buscar nuestro propio beneficio. Y no podemos obedecer por completo a la palabra de Dios Padre. Por causa de esto, siempre causamos y agravamos la persecución en nuestra vida. Hay dos reacciones contra persecución. Hay una parábola muy interesante sobre esto. Hay gallina de hombre y águila de hombre, porque ante tormento, ante tifón, las gallinas se esconden por sí mismas para evitar esa dificultad. Pero águila, ante este viento muy fuerte, extiende tu ala para subir al cielo más alto. Es decir, en nuestra vida también, ante esta prueba y dificultad, si nos escondemos, entonces causarán otro problema continuamente. Pero como águila, si ganamos una prueba, entonces podemos tener más fortaleza y fuerza y habilidad. Y eso, nosotros debemos enfrentar con las persecuciones como águilas. Ahora, aquí, algunos son nuevos creyentes, algunos son los hombres de espíritu, algunos son los hombres de espíritu completo. Algunos todavía no pueden guardar por completo el día del Señor. Entonces, ¿con qué tipo de personas sucedes? ¿Gallina, de gallina o de águila? Cuando Pastor Principal era nuevo creyente, ¿cómo podía vencer su persecución? En los libros de Pastor Principal no se explica sobre esto, pero quiero compartir otra vez el testimonio personal de Pastor Principal, porque aunque era nuevo creyente, Pastor Principal obedecía la voluntad de Dios Padre ante persecución, y eso queremos comparando con nosotros mismos. Antes de conocer a Dios, por 7 años tuve que estar en la cama siempre por causa de varias enfermedades. Por fin, me abandonaron todos mis padres y mis hermanos. En esta situación miserable conocí a Dios e inmediatamente Dios me sanó de todas las enfermedades. Con ninguna manera podía resolver mi problema, pero Dios lo hizo. ¿Cómo expresar mi agradecimiento? No hay remedio más que amo a Dios y llego a ser fiel en oración, palabras y culto. Me concentraba en orar, evangelizar y amar a Dios, excepto el tiempo de trabajar. Pastor Principal eligió un trabajo en el lugar de construcción de edificio, porque si hubiera trabajado en una empresa, entonces no habría podido guardar por completo el día del Señor. Y eso, aunque fue educado mucho, pero eligió trabajar en el lugar de construcción de edificio, porque los jornaleros pueden guardar el día del Señor liberalmente. Además, en aquel momento, su hermana quería ayudar con dinero, porque en aquel momento su hermana tenía gran restaurante y gran edificio. Eso quería emplear a Pastor Principal como un director de restaurante. Además, directora Bongrimni tiene muy buen talento de cocinar, y eso presenta una condición de empleo. Si hubiera trabajado en este gran restaurante, entonces Pastor Principal habría pagado la deuda muy rápidamente, pero había una condición, es decir, 2 veces al mes deben trabajar en domingo. Sin pensar, Pastor Principal inmediatamente negó esta sugestión, porque Pastor Principal, aunque era nuevo creyente, no quería aceptar
esta petición para guardar el día del Señor. Pero sus hermanos, su madre, no podía entender esa decisión del pastor principal. Es decir, podía librarse de la pobreza inmediatamente. Pero para asistir a la iglesia, no quería trabajar en ese buen restaurante. Y eso su madre no podía entender. Sus hermanos no podían entender. Solamente 2 veces tenía que trabajar en el restaurante el domingo. Pero ¿por qué no querían trabajar? Entonces, ¿cómo están ustedes? Aunque usted asiste a la iglesia 10 años y 20 años, entonces, ¿con qué tipo de corazón tiene ustedes comparando con el pastor principal? Como le dije hace un rato, la razón por qué tenemos la persecución, nosotros recibimos por causa de nuestro error, o por celos y envidia de los demás, o por la providencia de Dios Padre. Porque no creyentes y los hombres de la carne siempre buscan su propio beneficio, y eso, cuando se encuentra con pérdida su beneficio, causan a nosotros la persecución. Entonces, cuando tenemos la persecución por causa de celos por los demás, entonces, ¿qué debemos hacer? Sobre esto voy a explicar ese sermón. Por causa de celos y envidia, nosotros nos encontramos con gran prueba, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y nació para las almas y murió para las almas. Es decir, toda la vida de Jesús era para las almas. Pero mucha gente tenía celos y envidia contra Jesús. Aunque Jesús sanaba a muchos enfermos y curaba a muchas almas y salvaba, pero algunas personas decían, era loco. O decía, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. De esta manera expresaba sus celos y envidia. Además, por causa de celos y envidia, ellos querían matar a este Jesús, que había hecho solo lo bueno. Mirando la popularidad de Jesús, los fariseos y sumos sacerdotes no podían ver, y eso mataba a Jesús en la cruz. Pero según la ley espiritual, y los inocentes no tenían que morir, pero Jesús murió en la cruz, y eso, la muerte no puede tener a Jesús en su potestad, y eso, Jesús podía resucitarse. Y Jesús apareció otra vez a sus discípulos y dijo que orara hasta que recibiera el Espíritu Santo, y luego cuando los discípulos oraban y podían recibir el Espíritu Santo en el aposento de Marcos. Y Hechos dice, recibiréis el poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Así, los discípulos recibieron el Espíritu Santo y poder. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice, Hechos capítulo 3 y 1 y siguiente, cuando Pedro y Juan iban al templo para orar y miraba a un cojo de mendigo, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquel momento este cojo tenía 40 años. Era muy famoso, porque por 40 años siempre estaba ante la puerta de La Hermosa para pedir la limosna. Porque la puerta de la limosna era una puerta más hermosa entre las puertas del templo de Judá. Porque, y eso, por esta puerta, mucha gente se pasaba, y eso, este cojo de nacimiento siempre pedía limosna por 40 años. Además, este cojo no tenía ningún interés en la vida espiritual y la fe espiritual, solamente quería ganar el dinero por limosna. Eso, solamente quería sobrevivir. Tenía vida muy miserable.
Aquel día también Juan y Pedro iban al templo como de costumbre, y este cojo de nacimiento también estaba en la puerta como de costumbre. Y versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Es un milagro. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por 40 años no podía entrar en el templo, porque los discapacitados no podían entrar en el templo en aquel momento. Solamente estaba acerca de la puerta del templo para pedir limosna. Pero este hombre, muy famoso como cojo, fue levantado otra vez por el poder de Jesucristo y entró dentro del templo, alabando y exaltando el nombre de Dios. Creo que este cojo nunca esperaba este momento. Y eso, ¿cómo estaba esta reacción? Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Nunca esperaba este momento. Andando y saltando y alabando a Dios. Es decir, andaba y saltaba para probar su cuerpo y alabando a Dios. Es decir, gracias a la sanidad divina, podía tener la fe en Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es decir, por el ruido, y mucha gente estaba atento a este hombre cojo. ¿Quién era? Y reconocían quién era. Y eso era asombroso y espanto por lo que le había sucedido. Es decir, este hombre, este cojo, era muy famoso porque por 40 años pedía limosna en el mismo lugar. Y eso creo que toda la persona de Jerusalén ya conocía a este hombre. Pero ahora este cojo de nacimiento estaba andando y saltando y alabando a Dios Padre. Y eso sin preguntar, todos se sorprendieron. Y eso fijaba mucho a este hombre. A aquel momento cojo no podía darse cuenta de esta mirada de las personas, pero luego podía darse cuenta que mucha gente miraba a él. Y eso podían sentir las preguntas en sus mentes. ¿Cómo podía saltar y andar? Y con cuerpo hace testimonio. Y versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, este cojo de nacimiento iba a Pedro y Juan y se abrazaba y decía, gracias a estos hombres, ahora yo puedo andar. Es decir, dentro del templo no puede hacer muchas cosas, y eso llevaban a Juan y Pedro hasta el pórtico de Salomón para preguntar más detenidamente a Juan y Pedro cómo podía hacer este milagro. Mucha gente congregaba el pórtico de Salomón. Allí Pedro empezó a predicar sobre Jesús y sobre la resurrección de Jesús y sobre Salvador. Y Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
Lamentablemente, aunque Pedro hablaba la palabra de vida, pero algunas personas malas tenían celos y envidia, mirando su popularidad. Saduceos y jefe de la guardia del templo tenían muchos celos. Además, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, por un sermón, una vez, 5,000 hombres recibieron al Señor Jesucristo. Es una obra muy sensación. Mirando este milagro y cambio, y los líderes de fariseos y saduceos estaban ardientes de celos y envidia. Y capturó a Pedro y Juan y amenazaba que no diera más en el nombre del Señor Jesucristo. Los saduceos y los sacerdotes, de parte de ellos, por 3 años Jesús enseñaba a los pueblos y causaba gran alboroto, pero Jesús murió en la cruz. Eso parecía que liberarse de este alboroto, pero de repente los discípulos de Jesús hablaban otra vez sobre Jesús. Y eso capturó a Pedro y Juan y advertía contra la palabra de Jesús. Pero realmente Pedro no fue educado, pero puede citar mucha palabra de Antiguo Testamento y puede explicar muy claramente sobre Jesús y sobre la salvación. Además, y mostró el gran milagro a través de cojo de nacimiento. Y eso los líderes de fariseos tampoco podían hacer nada a ellos. Y solamente advertía a Pedro de que no hablara más en el nombre del Señor Jesucristo. Sobre esta advertencia, Pedro y Juan decía, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y es decir, continuaba predicando sobre Jesús y sanaba. Además, y muchas personas se convirtieron en cristianos, y esos cristianos nuevos, y predicaron la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. Es decir, un milagro de cambio de cojo de nacimiento causaba gran avivamiento. Pero en capítulo 5 nos dice, había más avivamiento. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 15 dice, tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir, siempre sucedía gran milagro. Mirando esta obra, versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública y vigilia muy rigurosamente. Y el día siguiente, sacerdotes quería hacer una interrogación a Pedro, pero anoche Pedro y Juan desaparecieron, porque anoche el ángel de Dios envió y liberó a ellos para que ellos pudieran predicar otra vez en la calle. De parte de los sacerdotes, ellos querían matar a ellos, pero Gamaliel no estaba de acuerdo, y eso, ya mucha gente recibieron la sanidad divina, ya estuvieron muchos testigos, y eso, a aquel momento no podía hacer nada esos sumos sacerdotes y fariseos, solamente advertía y azotaba a los discípulos. Es decir, la persecución ha sido más serio que esta palabra y hasta azotes.
Además, si vimos Hechos capítulo 12, nuestra iglesia también antes recibieron la persecución de nivel nacional. ¿A qué momento los discípulos también recibieron la persecución de nivel nacional? Lo que quiero decir, una persecución de dominio romano. ¿A qué momento Herod Agripa primero estaba en Israel para gobernar? Él empezó a perseguir a los apóstoles. ¿Por qué? Él es un rey, pero no es hebreo. Y eso para ganar el corazón de los líderes de hebreos. Y quería ganar el corazón de ellos. Y eso empezó a perseguir a los cristianos. Y realmente hay tres discípulos importantes de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Entre ellos, Jacobo murió por la mano de Herodes Agripa I. Y después, sumos sacerdotes y judíos estaban muy felices. Y eso, Herodes quería matar a otros discípulos, hasta Pedro. Ese un día capturó a Pedro y puso en la cárcel muy profunda. Quería matar inmediatamente, pero en aquel momento estaba en la fiesta y eso la fiesta no podía matar a un hombre y eso esperaba el fin de la fiesta. Es decir, al día siguiente Pedro tenía que morir. Hechos capítulo 5. Antes, Pedro fue liberado por el ángel. Y eso, Herodes Agripa puso muchos celadores, es decir, 4 hombres estaban alrededor de Pedro, 2 hombres estaban al lado de mano de Pedro. A la izquierda, un hombre, y a la derecha hay otro celador. Pero en este estado muy peligroso, Pedro dormía en paz. Además, otros celadores estaban delante de la puerta. Además, hay varias puertas para salir a la calle. Es decir, estaba en la cárcel muy profunda. Pero aquella noche un ángel vino a Pedro y tocaba el cuerpo de Pedro y liberó a Pedro hasta la calle. Y luego Pedro podía predicar otra vez. Aprovechó celos y envidia y buscar su propio beneficio. Por causa de esto, siempre tenemos la persecución los cristianos. Yo explico ahora sobre Pedro. Entonces, ¿cómo estaba el fin de Pedro? Pedro predicaba y mostraba el milagro toda la vida. Y luego, cuando Nero se hizo un emperador de dominio romano, y Nero hizo gran incendio en la ciudad de Roma y hizo un rumor. Los cristianos hicieron este incendio en la ciudad de Roma y eso había gran persecución a los cristianos y Nero quería matar a la cabeza del cristiano Pedro. A cambio de los cristianos romanos querían salvar a Pedro y eso pidieron a Pedro que saliera de Roma disfrazándose. Y eso Pedro salía de Roma. Pero cuando pasaba la puerta de Roma veía al Señor que venía a Roma. Y eso, mirando al Señor, preguntaba, Señor, ¿a dónde vas? Cobadis Domine. Y el Señor decía, yo voy a Roma para ser crucificado otra vez en la cruz. Y Pedro preguntaba, Señor, ¿quieres ser crucificado otra vez en la cruz? Y el Señor decía, sí, Pedro, no hay remedio más que yo sea crucificado. Escuchando esta palabra del Señor, Pedro se dio cuenta, yo tengo que crucificarme en lugar del Señor. Y eso, al saber su futuro,
la muerte del futuro, volvió a Roma. Y luego fue crucificado la boca abajo en la cruz y murió como mártir. Pero el cristianismo siempre se ha renovado a través de las sangres de mártires. Gracias a la persecución, nosotros siempre, el cristiano ha sido más fortalecido. Gracias a estas sangres de los mártires, nosotros, ustedes y yo, podemos asistir a la iglesia y ahora tenemos esperanza de la nueva Jerusalén. Pedro recibía la persecución toda la vida, pero decía en 2 Pedro capítulo 2 versículo 19 al 21, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, por la vida piadosa, la persecución es natural. Además, los miembros de la iglesia primitiva dicen, gracias para el nombre del Señor Jesucristo, si yo muero, será la gloria. Con esta determinación ellos murieron. Quiero decir la conclusión. La historia de Manmin también es igual. Eso nosotros siempre escribimos el nuevo libro de Hechos. En el libro de Mi vida, mi fe, hay un proceso de persecución contra nuestra iglesia y el pastor principal fue quitado de la posición de pastor y fue expulsado de la denominación anterior. Debido a esto, y el pastor principal pudo fundar nueva denominación. Porque en aquel momento nuestra iglesia tuvo gran avivamiento. Como Pedro, por la palabra de Pedro, mucha gente cambiaron. Y así, en la historia de nuestra iglesia, tuvimos gran avivamiento. Mirando este gran avivamiento, muchas iglesias de mismas denominaciones tenían celos y envidia. Ellos no querían aprender del pastor principal, sino querían matar al pastor principal. Y por fin, 1988 y diciembre, en la reunión de pleno, y llamó al pastor principal para juzgar. 당회장님 언제나 철저하시잖아요. 그래서 여기도 보니까 12월 18일 나는 오전 10시 30분에 총회실에 도착하여 기다렸다. 이런 얘기가 나옵니다. En diciembre de 1989 recibió una carta oficial de la Asamblea General notificando que habría una revisión y que yo tenía que estar presente el 18 de diciembre a las 11. Llegué al salón de la Asamblea a las 10:30, pero no hubo noticias de algún cambio hasta el mediodía. Y luego los pastores preguntaron a pastor principal, escuche, que tú dijiste que Jesús iba a regresar después de 3 o 4 años. ¿Es eso, verdad? Yo nunca he dicho tal cosa. Estás mintiendo. Tú eres un pastor mentiroso. Es decir, ellos no querían escuchar la respuesta del pastor principal. Y preguntaba continuamente al pastor principal, detienes a los miembros de la iglesia para que no vayan a trabajar y les dice a los estudiantes que no estudien. Yo jamás he hecho eso. Haces danzas hechizantes en altar. Nunca he hecho tal cosa. Esta verdad hablaba contra el pastor principal. Y el pastor principal siempre decía la verdad, pero ellos ignoraban la respuesta del pastor principal. Y luego hizo 9 tesis para nuestra iglesia. Entre esas 9 tesis contra nuestra iglesia era las cláusulas incluían la prohibición de venta de mi libro titulado Gozando de la vida frente a la muerte, la prohibición de venta de las cintas de audio con sermones, prohibición de usar el nombre Manmin cuando estableciéramos
iglesias filiales y la provisión de danzas sagradas, danzas de alabanza, todas esas cosas eran inaceptables para mí, pastor principal. Si hubiéramos recibido 9 tesis, entonces nuestra iglesia no podíamos hacer casi nada. Pastor principal no podía aceptar esto. Y la Asamblea General de la denominación se llevó a cabo durante los 2 días, el 30 de abril y 1 de mayo. Y luego expuso a pastor principal de su denominación y quitó la posición de pastor. Hermanos, como para pastores, la posición de pastor es una vida, pero por causa de celos y envidia, ellos quitó la posición de pastor principal. Aquel momento muchos otros pastores vinieron a pastor principal y para salvar a pastor principal. Y decía que todo este suceso era por causa de celos de otros pastores y eso acepta la petición de otros pastores. Pero pastor principal no podía aceptar esto. Daniel podía pasar la prueba si no oraba por un mes, pero obedeciendo a la voluntad de Dios Padre y oraba 3 días al día, abriendo la ventana y luego fue lanzado al foso del león. Y así pastor principal no podía comprometerse con otros pastores de otra denominación y eso no podía obedecer a la voluntad de otros pastores. Y luego fue quitado su posición de pastor. Y luego oraba a Dios Padre, pastor principal, a Dios Padre. Y Dios Padre explicó a pastor principal por qué pastor principal tenía que encontrarse con esta prueba. Tú podías haber elegido salir de la denominación por ti mismo y por consiguiente evitar pasar por la infamia de ser excluido. Porque pastor principal no puede traicionar a nadie. En el mundo, mucha gente quiere traicionar y cambiar. Por ejemplo, los políticos siempre quieren su partido para ganar más beneficio, pero pastor principal no puede salir de una denominación de parte de sí mismo. Tú podías haber elegido salir de la denominación por ti mismo y por consiguiente evitar pasar por la infamia de ser excluido. Sin embargo, por tu parte, no escogiste hacerlo a fin de no traicionar a tu denominación. Esta es la clase de siervo y de hijo que yo deseo. Tú escogiste el camino correcto y pronto tú te convertirás en la cabeza de las asociaciones de la iglesia. Es decir, pastor principal no puede traicionar no puede traicionar nunca. Y eso tenía que encontrarse con esta gran prueba y eso no había remedio. Fundaba su propia denominación. Y eso, el 1 de julio de 1991 se estableció la Asamblea General de la Iglesia Unida de Santidad de Corea y el pastor principal fue elegido como presidente. Y luego nuestra iglesia pasábamos gran pruebas de 1998-99. Sobre esto yo explicaré en el sermón siguiente. A propósito, pastor principal siempre obedecía a la voluntad de Dios Padre cuando se encontraba con gran persecución. Es decir, no quería esconderse, sino obedecía a la voluntad de Dios Padre, aunque fue quitado su posición de pastor. Pedro también, aunque fue encarcelado en la cárcel y tenía que morir, pero no quería comprometerse con la persecución. Y eso, los que quieren vivir conforme a la fe, entonces los diablos y Satanás quieren matar. Porque ellos no quieren que nadie porque ellos no quieren ver la salvación de las almas. Y ellos siempre quieren matar y perseguir a los cristianos para que no puedan tener la fe espiritual. Es la obra de diablos y Satanás.
Como palabra de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Creo que nosotros debemos tener en cuenta esa palabra en nuestro corazón. Nosotros no debemos escondernos, sino debemos enfrentar con la prueba y persecución, obedeciendo a la palabra de Dios Padre. Por supuesto, nosotros debemos prudente espiritualmente. Entonces Dios Padre estará con nosotros y resolverá todo el problema. Es la historia de nuestra iglesia, amén. Y también las iglesias primitivas. Hoy expliqué sobre plaga de sangre, evitando la palabra de hoy. Oramos juntos. Padre, muchas gracias. Dios Padre quería que cambie el corazón de Faraón y eso agravaba las plagas uno por uno para que Faraón podía arrepentirse, pero Faraón no quería hacerlo por causa del corazón endurecido y luego murió a través de 10 plagas. Padre Dios siempre quiere que sea salvo todos los hombres y sean ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Por favor, las lágrimas del pastor principal, por favor, estén en nuestro corazón para que todos los miembros puedan vivirse conforme a la palabra de Dios Padre. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recibimos la oración de Pastor Muncia por los enfermos por la pantalla. Cuando recibimos esa oración, por favor pongan sus manos sobre la parte de la enfermedad. Si no tiene enfermedad, entonces pongan sus manos sobre el pecho para recibir la respuesta. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernias de los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo afecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea librada, y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos.
Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica y venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Y que todos espíritus malignos salgan. Ordeno en el nombre de Jesucristo el diablo a Satanás y a toda potestad del aire fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división fuera. Aumentales la fe, la esperanza y el poder, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno de Manmin número 33 y ofrezcamos a Dios. Tengo una esperanza en mi corazón. La esperanza de ver a mi Señor. Anhelando el día que me encuentre con el Señor. Estoy pasando los días. Tengo una espera en mi corazón. La espera que el Señor venga a acompañarme al cielo. La luz aurora del anillo de las veces. Mi espera no deberá ser larga. Mi esperanza tampoco cambiará. El anhelo que Dios me ha dado, De forma de las veces que comen. nadie podría quitar el gozo de esperar. Adelante al Señor en mi corazón. Estoy viviendo cada día. Mi espera no deberá ser larga. Mi esperanza tampoco cambiará. El anhelo que Dios me ha dado es la razón por la que estoy viviendo. Tenemos avisos. Por favor, consulten la página 33 del Boletín Semanal de la Iglesia. Bienvenidas a las personas que han visitado aquí por primera vez, a las que registraron este ministerio por Internet. Tenemos un programa especial para los nuevos miembros todos los domingos a las 2 de la tarde en el salón especial para los nuevos miembros. A continuación son los avisos sobre el pastor principal. Pastor principal dirigió
celebrando la Santa Cena de la fiesta de las ciegas. El libro del pastor principal Jehová el Sanador se ha publicado en rumano y croata. Cada semana su columna cristiana está publicándose periódicamente en los periódicos. El periódico cristiano, el diario Joseon Hanguk Donga Jungang Seoul Muna Gyeongyang, la economía coreana, Korea Herald, Noticias, etc. A continuación son los avisos de la Iglesia. El periódico de la Iglesia, Noticias Manmin de Semana, se ha publicado en coreano, inglés, chino y ruso. También en español, portugués, árabe, ucraniano, búlgaro y birmano en formato de PDF. Pueden leerlo en la página web www.manminews.com. La reunión de oración de la llenura del Espíritu Santo por los nuevos miembros de este mes será en el segundo santuario después del servicio de la mañana del próximo domingo. Tendremos el primer examen de prueba para la preparación del eliminatorio del concurso de la memoria de los versículos bíblicos. Esto es el aviso de la librería Manmin. Se venden el disco compacto y la cinta casete del sermón titulado El Espíritu Completo en la segunda entrega de la conferencia por los líderes de células, distritos y zonas. El coro de Nazaret se solicita nuevos miembros y la audición será el 20 de julio. Los estudiantes de bachillerato y secundarios pueden solicitar. Los libros del pastor principal se venden en las librerías mayores. Libro Gyubo, Yangpung, Pandelonis, Libro, Aladdin, Interpack, etc. También se venden los libros electrónicos. Por favor, úsenlos para crecer su fe y evangelizar a mucha gente. Si visitan la página web de la Iglesia Manmin, pueden consultar más noticias y testimonios. Y también pueden leer y escuchar más sermones del pastor principal, Dr. Jerome. La página es www.manmin.org/parish. 찬송 만민 찬양 33장을 한 번 더 부르시겠습니다. Tengo una esperanza en mi corazón, la esperanza de ver a mi Señor. Anhelando el día que me encuentre con el Señor. Estoy pasando los días. Tengo una espera en mi corazón. La espera que el Señor venga a acompañarme al cielo. Anhelando el día que me encuentre con el Señor. Estoy viviendo cada día. Mi espera no deberá ser larga. Mi esperanza tampoco cambiará. El anhelo que Dios me ha dado es la razón por la que estoy viviendo. Nadie podría quitar el gozo de esperar. Anhelando el Señor en mi corazón. Estoy viviendo hoy también. Mi espera no deberá ser larga. Mi esperanza tampoco cambiará. El anhelo que Dios me ha dado es la razón por
nadie podría quitar el gozo de esperar. Anhelando el Señor en mi corazón. Estoy viviendo hoy también. Mi espera no deberá ser larga. Mi esperanza tampoco cambiará. Que Dios me ha dado es la razón por la que estoy viviendo. 드리신 예물을 위해서 정고영 목사님께서 기도해 주시겠습니다. La pastora Guyoung-jung va a orar por las ofrendas. Dios Padre, aquí están tus diezmos y nuestras ofrendas de acción de gracias y de ayuda para el templo, el trabajo misionero, ofrendas para celebrar cumpleaños y para el canal GCN. Por favor, Padre, acéptalas con agrado y pon tus manos sobre ellas para que una medida buena, remecida, apretada y rebosando sea derramada sobre nuestra regazo. Por favor, responde a nuestras oraciones, peticiones y deseos de nuestro corazón. Padre, de luego, que protejas nuestros hogares, trabajos, negocios. Y bendícenos abundantemente. Hemos hecho y de lo que hemos sembrado. Hemos orado todos unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy también hay nuevos miembros. Cuando llamamos nombre, levántese. Entonces, pastora Guyoung-jung va a orar por ustedes. Primero son los miembros que han registrado por Internet. De Estados Unidos, 조순자, 시린부, 올렉 마르티노브, 데니훌루, 로잘리나, 구스타보 아인스. De Francia, Filipovo. De Colombia, Gloria Inés Castellanos Barrera, Rosaida Seiza Montes. De Venezuela, Livia Silva. De Perú, Nicole Raimundo Blanco. De Belice, Raúl Suárez. De Eslovaquia, Cristi. De Dinamarca, Brian Pedersen. De Pakistán, Daniel Pahet. De Indonesia, Andrew Sudayoko. De Malaysia, Lim Sun-jong, Roselli Nungu. De India, Himalay. De Kenia, Esther Unyakeba. De China, Wang Guocheng, Zhang Chaowin, Liu Yiming, Wang Chung, Chung Song-yeon, Xin San-san, Liu Jingxiang, Tung Lui-chang, Wen Ying-ai. Desde aquí, santuario principal. 분당에 김경포 성도님, 박소영 성도님, 원병연 성도님, 염순옥 성도님, 박성은 성도님, 안영자 성도님, 김주찬 성도님, 곽순옥 성도님, 박완순 성도님, 백옥선 성도님, 중국교구입니다. 장슈룡 성도님, 류웨이량 성도님, 의복성 성도님, 안순옥 성도님, 리장훈 성도님, 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. Amado Padre, hoy día estos preciosos hijos tuyos han decidido formar parte de tu iglesia. Por favor, te ruego que los selles como miembros de la iglesia central Manmin, que sus almas sean prosperadas, que todo les vaya bien en sus vidas y que tengan salud física y espiritual. Por favor, haz que puedan estar firmes en la roca de la fe y que reciban la fortaleza, la gracia y la llenura del Espíritu Santo para vencer toda tentación en este mundo. Haz que ellos amen al Señor y que sean amados por Él. Te doy las gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bienvenidos. 주 이름으로 환영합니다. 다 같이 Nos levantemos juntos, entonces Pastora Gyeongjong va a orar la oración de bendición. 예배를 모두 마치겠습니다. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perdón, a que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, quien siempre está con nosotros y es ello la influencia en compañerismo y la llenura del Espíritu Santo, sea con usted, con toda la congregación, con las iglesias de la familia Manmin y los santuarios y con sus hijos que en todo el mundo asisten en este servicio. Amén.